Para los que todavía no me conocen, se están integrando ahora nuevamente, perdón, se están integrando a los talleres. Pues mi nombre es Brian Pesquera. Vamos a estar hablando hoy sobre lo que es la inteligencia artificial. Les recuerdo, durante el transcurso de la presentación, me pueden ir haciendo preguntas, como siempre. Yo voy a tratar de responderlas rápido cuando me aparezcan. Si no, voy a estar también haciendo unas pausas, como lo hemos hecho anteriormente en los otros seminarios, para poder atender a las preguntas específicamente. Así que, ¿qué vamos a hacer durante esta hora y media? En este taller vamos a presentarles una introducción a lo que es el concepto de la inteligencia artificial, que se conoce como AI por sus siglas en inglés, de Artificial Intelligence, y vamos también eh, a ver lo que es las máquinas, a ver lo que son las máquinas de aprendizaje, en este caso también conocidas como machine learning, concepto de machine learning, y cuáles son sus diversas aplicaciones en el campo de la inteligencia artificial y cómo éstas pueden llevar a la humanidad al triunfo o al fracaso. Este tema en particular tiene trae mucho sobre lo que es la ética, precisamente porque aquí ya estamos entrando, ¿verdad?, en una zona que no necesariamente la humanidad como sociedad se ha necesariamente dedicado a contestar la pregunta de qué es la inteligencia, qué significa ser humano, somos inteligentes solamente los humanos, si esto es un trait, ¿verdad? Algo que uno solamente encuentra en los humanos, o si lo encontramos en otras partes de la naturaleza, y entonces cómo podemos replicar esto y, y hacerlo de forma artificial, y qué significa que esto sea artificial. Así que, ¿qué es la inteligencia artificial? Básicamente, nosotros le decimos a inteligencia artificial a cualquier dispositivo que sea capaz de percibir su ambiente y responder a este, de forma que esta respuesta aumenta las probabilidades del dispositivo lograr algún objetivo particular. Me están diciendo por acá que el volumen se escucha bajito, no sé si me pueden corregir, Carlos. Yo lo escucho bastante bien, escucho hasta los coquíes. Recomiendo, maestro, que utilicen audífonos en ese caso, porque depende del equipo que tengan, el sonido pues sale bajito, sale alto. Sí, ok. Entonces, estos entes inteligentes deben ser capaces de establecer estas metas y de lograr realizarlas a través de lo que a través de lo que sería la planificación. Lo que significa, y vamos a ver más adelante esta parte en específico, que deben de alguna forma ser capaces de visualizar el futuro. Antes de continuar, quiero hacer una pausa aquí en este slide para que ustedes vean que este concepto sobre un agente inteligente y artificial es algo que fue pensado hace mucho tiempo atrás. Esto es particularmente Talos de la mitología, es un personaje de la mitología, y básicamente fue un autómata de bronce que poseía inteligencia artificial. Autómata, como vimos también en nuestra primera presentación, que se refería a un ente que funcionaba por sí mismo, que era autónomo, sin necesidad de una persona ir a ejercer sobre él. Pues fue creado para defender a otro personaje de la mitología, Europa, de quien luego se llama el continente de Europa como Europa, hace aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo. Así que podemos ver que esto no es un concepto nuevo, y hay documentación en la historia sobre esto. Así que vamos a estar viendo algunos de los conceptos detrás de lo que es la inteligencia artificial. Básicamente tiene muchos más de los que vamos a presentar aquí porque son demasiados, pero uno de los más importantes, el razonamiento y la solución de los problemas. En el comienzo del desarrollo de la inteligencia artificial, los investigadores habían desarrollado un algoritmo que era capaz de imitar el proceso humano paso a paso.
D, resolver los problemas y hacer deducciones de manera lógica. ¿Qué significa esto? Básicamente, nosotros habíamos diseñado un algoritmo que para los que están nuevos en este seminario, habíamos definido hace unas presentaciones, hace unos seminarios atrás, algoritmo como básicamente un proceso para lograr algún objetivo que está hecho paso a paso. Es un proceso que utilizamos el ejemplo de hacer el bizcocho, ¿verdad? Si queremos hacer un bizcocho, tenemos los ingredientes, pero tenemos que esos ingredientes procesarlos de alguna forma. Pues esa instrucción, esa serie de instrucciones que me describen a mí los procesos sería el algoritmo. Y entonces, estos investigadores, particularmente eran matemáticos, científicos de computadora, físicos, incluso químicos, todas las áreas de lo que son las ciencias. eh, pues se envolvieron en esta serie de investigaciones para ellos poder realizar, poder diseñar este algoritmo que sea capaz de imitar el proceso humano y ahí entran muchos temas. Voy a leer un momentito las preguntas. Ok. Ahí entran muchos temas sobre qué significa razonar, qué significa poder solucionar un problema, más allá de simplemente eh, codificar un algoritmo que lo haga en una computadora. Y para aquel tiempo, particularmente entre 1980 y 1990, fue donde esto comenzó con el inicio de las computadoras modernas como lo son ahora. No necesariamente existía el poder computacional para nosotros poder realizar este tipo de proyectos. Así que luego más adelante, ahora que se convierte algo de mayor importancia o mayor reconocimiento, porque estamos viendo, estamos comenzando a ver cuáles son las aplicaciones de lo que es la inteligencia artificial en nuestro día a día. Realmente estamos expuestos a esto todo el tiempo de distintas formas y ahora es que le comenzamos a prestar más atención a lo que es el concepto de la inteligencia artificial y lo que conlleva el desarrollo de la inteligencia artificial. Así que entre 1980 y 1990, el campo de la inteligencia artificial se había desarrollado lo suficiente para manejar, para que este tipo de programa pueda manejar lo que era desconocido y por consiguiente funcionara de una forma más inteligente. A lo que nos referimos aquí particularmente es que estos entes, estos agentes inteligentes, para una computadora es muy difícil. Las computadoras no van a suponer, no van a deducir. Ellas no son implícitas, ellas no son muy buenas con lo que es implícito, con lo que no estamos diciendo. Así que realizar este tipo de operaciones con variables que eran desconocidas, variables que no sabíamos, no tenemos información sobre eso, pues era imposible realizar operaciones sobre este tipo de datos. Entonces, aquí es donde comienza la aplicación de lo que es inteligencia en una computadora particularmente, pues nos referimos a nosotros poder operar sobre aquello que no necesariamente conocemos. Operamos sobre ambas cosas, lo que conocemos ya está explícitamente dicho o está recopilado en algún lugar como datos, en una base de datos, que lo vimos también, o en un archivo en la computadora. No importa la forma en la que esté, si está recopilado, pues ya eso es explícito y entonces sí hay información sobre eso que no tenemos necesariamente al momento, la computadora lo tiene que manejar de una forma diferente y esto es lo que abre paso a la inteligencia, a cómo, cuán inteligente es una computadora, pues cuánta información una computadora es capaz de deducir por sí misma, sin tener información sobre lo que está deduciendo. Así que, sin embargo, mientras más variables entran en en la consideración, en lo que sería este algoritmo que se diseñó, el ente artificial se tarda más, de hecho exponencialmente más, en solucionar los problemas. Así que nosotros no cumplimos paso a paso este algoritmo. Cuando nosotros vamos a evaluar la información que nosotros tenemos, no estamos necesariamente pensando, ok, esto es lo que estoy haciendo ahora, el próximo paso sería este otro, y así sucesivamente. Nosotros no hacemos eso naturalmente. Nosotros
en base a nuestro conocimiento, nuestra experiencia, pues realizamos un proceso que no necesariamente se conoce tampoco. Esto es más parte de la neurobiología y la bioquímica. Pero entonces sí hay una serie de pasos que nosotros llevamos a cabo eh, cuando recibimos información y llegamos a una conclusión sobre esto. Entonces, podemos juzgar de manera rápida e intuitiva la información que estamos recibiendo, que no es el caso con las computadoras cuando estamos implementando este algoritmo. Mientras más variables desconocidas entren en consideración, pues entonces más lento es el proceso en recibir una solución, una respuesta. Por otra parte, tenemos la presentación del conocimiento. El ente utiliza el conocimiento general de la humanidad, también referido como lo que nosotros pues, le decimos el sentido común. Este es almacenado de forma explícita en una base de datos en la cual el sistema inteligente tiene acceso. Por lo general, este conocimiento consiste en objetos y sus propiedades, las categorías, las relaciones entre los objetos, eventos, estados y tiempos, causa y efecto, y el conocimiento sobre el conocimiento, entre muchas otras cosas. Esto lo que nos estamos refiriendo es que tenemos a través del Internet, a través de las distintas redes que hemos diseñado, ¿verdad? Como humanidad, estos entes inteligentes pueden accesar al conocimiento humano disponible al público a través del Internet y pueden realizar este tipo de deducciones, como habíamos dicho anteriormente, que no pueden, que se les hace un poco difícil interpretar información. Luego, con esta implementación de la inteligencia artificial, se vuelve un poco más fluido el proceso por el cual se deduce información sobre lo que ya está dado. Así que a través del Internet, podemos tener acceso a estos distintos datos en distintos lugares tienen relaciones distintas, como por ejemplo relacionamos lo que es una propiedad de un objeto y lo que es el objeto, cómo relacionamos en qué categoría está ese objeto, a qué nos referimos con la categoría, cómo nosotros vamos a también relacionar lo que significa cada una de estas cosas. eh, para una computadora, no necesariamente es tan natural como para nosotros. Así que también está la parte de la planificación. Un ente inteligente debe ser capaz de establecer una meta y de llevar a cabo un plan para sobrellevar esta meta. Esto implica que la gente inteligente debe poder visualizar el futuro. Eh, Básicamente esto es lo que no está dicho sobre cuando nosotros planificamos algo, nosotros lo hacemos con anticipación. Y hacer ese acto de planificar algo con anticipación es un acto bien complejo, porque tenemos muchas variables, estamos asumiendo que ese día va a llegar, estamos asumiendo que el tiempo va a estar de una forma, o sea, el ambiente, estamos asumiendo que muchas cosas van a ocurrir para nosotros poder en ese momento planificar algo. Así que esto es otra de estos actos que son complejos y para nosotros es bastante natural, pero para implementarlo en un algoritmo, en una computadora, requiere un poquito más de conocimiento para nosotros poder desarrollar la inteligencia en una computadora. Entonces puede asumir, por ejemplo, ser el único agente que está actuando sobre su ambiente, o puede que no sea el único. A esto a lo que nos referimos es que podemos tener, por ejemplo, un robot, que vamos a ver también más adelante cómo la robótica está bien de la mano con la inteligencia artificial. Y entonces podemos tener este robot en un espacio donde sea completamente del robot y él actúe sobre este espacio. No tiene que entonces tomar en consideración otros cambios que no sean los que él haya hecho. Eso es una de las partes. O por otro lado, puede que no sea el único, puede que tengamos varios robots en un mismo lugar llevando a cabo
una misma acción, por ejemplo, en algún momento pueden confligir, puede que choquen si no se están viendo, puede que pase una serie de eventos que haga que sus planes necesiten ser reevaluados para ajustarse y, y responder a estos cambios. Así que esto también denota distintos niveles de inteligencia, no cuando decimos inteligencia artificial nos estamos refiriendo a un solo nivel, sino que existen varios niveles de inteligencia artificial. Y también debe ser capaces de interactuar prácticamente bajo incertidumbre. ¿Por qué bajo incertidumbre? Porque no vamos a estar nunca 100% seguros de que las variables en nuestros planes, todo lo que tiene que ocurrir para que nuestro plan ocurra, va a estar 100% ocurriendo o va a ocurrir de la forma que nosotros esperamos, sino que todos sabemos que siempre, por las razones que sea, planificamos algo y a última hora se tienen que hacer algunos cambios o hay algo que no se pudo hacer, se tiene que modificar. Eso es otro tipo de elemento que define lo que es la inteligencia artificial, aunque nosotros lo tomemos por dado y nos resulte bastante natural realizar este tipo de acto. Si tienen preguntas, me las pueden ir también escribiendo, no hay problema, podemos volver a slides anteriores. Ok, también tenemos el aprendizaje. El sistema inteligente debe ser capaz de, con su propia experiencia, modificar de forma autónoma, o sea, por sí mismo, lo que es su algoritmo. Se dice que el sistema tiene la capacidad de aprender cuando sin supervisión o intervención humana puede encontrar patrones, o sea, de clasificación, sea de números, y poder establecer una relación entre estos y por consiguiente quizá una explicación, aunque en este caso nos estamos refiriendo a explicaciones primitivas. Me preguntan por aquí, estos sistemas usan algo que se conoce como sistema lógico de símbolo, simbólico. Exactamente, y eso también lo vamos a tocar más adelante. Así que una parte fundamental en lo que es la inteligencia artificial es que sean capaces, estos agentes tienen que ser capaces de experimentar, de llevar a cabo la acción, ver cuál es el resultado, ver cómo responde el objeto o el ambiente a esa interacción y entonces ajustarse a estos cambios. De la forma en la que se ajusta a estos cambios, me recuerdo que me habían mencionado anteriormente en otro de los seminarios que si una computadora podía de alguna forma cambiarse a sí misma su algoritmo. Y pues aquí tienen la respuesta. La respuesta es que sí, pero esto es un elemento de inteligencia. Una computadora que sea capaz de cambiar algún algoritmo, básicamente se está reescribiendo su conocimiento y esto sería un indicador de que es un agente inteligente. Eh, y pues entonces tiene que también poder funcionar sin supervisión. ¿A qué nivel funciona sin supervisión este agente? Pues a eso corresponde cuán inteligente, por ejemplo, sea el mismo. Aquí me preguntan, ¿los teléfonos y televisores inteligentes son agentes inteligentes? Y esa es una excelente pregunta. La respuesta es que depende. Cuando nosotros utilizamos el concepto smart en los devices, por ejemplo, el smartphone, smart TV, smart todo, este, no necesariamente estamos haciendo referencia a la inteligencia artificial. A lo que estamos haciendo referencia es a la capacidad de estos dispositivos poder conectarse al Internet. Así que, y realizar otras operaciones que son un poquito más avanzadas, pero no llega todavía a lo que es inteligencia artificial. Sí, hay muchos de estos dispositivos que hoy día utilizan inteligencia artificial y lo vimos también en gran parte en el taller de IoT, de Internet of Things, que cómo habilitar la capacidad en un dispositivo de conectarse al Internet resulta también en un dispositivo artificialmente más inteligente, con los, por ejemplo, los asistentes virtuales, Alexa, Siri, el de Google, Bixby de Samsung. Todos estos entes funcionan con cierto nivel de inteligencia. eh,
porque es necesario. O sea, nosotros estamos dictándole a una computadora y la computadora primero tiene que tener micrófono, no, tiene que tener, sí, tiene que tener micrófono para poder entendernos, pero tiene que también tener el programa que hace que todo este proceso que tiene que ocurrir para convertir la voz, básicamente, que es el medio de instrucción, en, pues en una instrucción que la computadora pueda entender y luego responder a ella correctamente, esa es la parte, ese es el elemento de inteligencia. Entonces, en cuanto a los televisores, pues igual, hay muchos televisores que ahora tienen sistemas de reconocimiento de voz y que de alguna forma emplean inteligencia artificial, pero no llega al nivel de inteligencia artificial al que nosotros tratamos de discutir en este taller en particular, que es la inteligencia artificial al nivel donde nosotros no podemos diferenciar una computadora de una persona, que era también que lo vimos anteriormente también en la parte en el taller de historia de la programación, con el Turing Machine, básicamente lo que es el Turing Machine, que describe esta computadora en donde tenemos dos personas, ¿verdad? Perdón, tenemos una persona que está hablando a través de una computadora, está hablando con otra persona y está hablando con una computadora y no sabemos quién es quién. Nosotros le hacemos preguntas, tenemos una conversación a través de la computadora con estos dos entes, uno que sí es una persona, otro que no, y no sabemos quién nos está respondiendo, de qué forma. Entonces, si no podemos distinguir quién es la computadora y quién es la persona, pues se dice que la computadora pasa el Turing Test, que básicamente indica que tiene inteligencia al nivel de, pues, una persona. Y a esa es la parte que estamos tratando de discutir en este seminario, pero no se va muy lejos de ahí porque básicamente nosotros podemos emplear la inteligencia artificial en forma de código únicamente. Nosotros podemos hacer que una computadora que no tenía inteligencia artificial, a través de un update, una actualización, lo tenga. Lo mismo pasa con los teléfonos. Los teléfonos sí tienen la capacidad de lo que sería hosting, de tener en su código un agente inteligente de la forma en la que estamos observando acá. Cuando me preguntan por acá, cuando se realiza un pago por teléfono a través de una computadora, es un ejemplo. Un pago por teléfono a través de una computadora. No sé si te refieres a los telepagos, cuando te contesta una máquina. En este caso no tienden exactamente, sí. Cuando te atiende una máquina por teléfono, no. Eso no es inteligencia artificial de esta forma. Es pues un poquito de inteligencia artificial en el sentido de que te está hablando, pero en la forma en la que interpreta los datos sigue siendo, nosotros dándole la instrucción manualmente, que sería ingresando un botón, por ejemplo, presione uno para tal cosa, presione 2 para tal cosa. Sí hay algunas compañías que están empleando un tipo de reconocimiento de voz en este tipo de telepagos o de sistemas de manejo de clientes a escala masiva. Si tienen reconocimiento de voz, eso ya sería un poquito más inteligencia artificial que solamente tener la parte donde ponemos el número directamente. Así que son distintos niveles de inteligencia artificial, pero ese está bastante abajo. Los cuadros telefónicos que ya no requieren marcar, exactamente lo que mencionaba. Números numéricos para ir a cierto departamento y ahora con solo hablarle pueden filtrar tu llamada y tienen cierto grado de inteligencia artificial. Exactamente, eso era lo que mencionaba. Ok. Y pues entonces, a través de esta relación que puedo ahora establecer, porque ahora tengo el conocimiento, ¿verdad? Siendo un ente inteligente artificialmente, tengo este conocimiento adicional que puedo, sea, aprender por mi propia experiencia o simplemente ir y buscar el Internet, porque estoy conectado al Internet todo el tiempo. Puedo establecer las relaciones o buscar las relaciones si ya están establecidas y entonces generar una explicación, aunque en muchos casos es una explicación primitiva. ¿Qué significa explicación primitiva? Es una explicación lógica, es algo más matemático. Y pues esta es la parte que todavía está en desarrollo, en cómo podemos crear este tipo de agente que sea capaz de dar explicaciones a las cosas con la información que tiene.
Eso sería una de las metas, eh, porque todavía está a un nivel bastante primitivo. Así que otra parte que ha hecho la mayoría de la revolución de la inteligencia artificial recientemente han sido el procesamiento del lenguaje natural, que por sus siglas en inglés NLP, NLP. Básicamente, un agente inteligente NLP se refiere a aquellos sistemas que son capaces de leer y comprender el lenguaje humano, lo que permitiría una interfaz de comunicación entre ambos sistemas, humano-computadora, de mayor naturalidad. También vimos en el taller de historia de la programación la diferencia que existía entre la comunicación con personas y cómo surge la comunicación con computadora. Cómo tiene que existir este medio, este intermedio, para que convierta el mensaje de una persona a mensaje para una computadora, forma binaria. En el caso de las computadoras binarias, porque no son las únicas, ya vamos también a ver otro tipo de computadora, pero no va a ser en este seminario. Y cómo la computadora pues tiene que cambiar este mensaje desde su forma de comunicarse a la forma de comunicarse a un humano para entonces nosotros poder percibir la información con mayor naturalidad. ¿Y en qué nos ayuda esto? En la adquisición de información, en la minería de texto y en la traducción por máquina. Alguien por ahí me había escrito, creo que en las preguntas, traductor de idioma, exactamente, Evelyn. Traductor de idioma, pues básicamente sería la traducción por máquina. Entonces la minería de datos, básicamente lo que se refiere con minería de textos, perdón, no de datos, minería de textos, es nosotros tenemos estos documentos históricos, sean de noticias, de historias que han escrito, de poemas, son básicamente textos que le podemos alimentar a una computadora y que ella vaya viendo la relación en la posición de las palabras y con esto crea una relación en si yo utilizo cierta palabra, cuán probable es que yo utilice esta otra palabra. Y entonces va generando, que también lo vimos en uno de los videos anteriores, cómo básicamente se autogestionan, se ponen en un espacio con tres dimensiones, se agrupan palabras que son similares. Esta es la parte donde el agente inteligente genera este tipo de relaciones. Y en cuanto a la adquisición de información, pues a través de esta relación ¿verdad? De palabras, pues entonces podemos adquirir nueva información, cosas que no necesariamente teníamos. Estoy leyendo por acá el reconocimiento de caras que usa Facebook y algunos comercios. Exactamente, y también lo vamos a ver más adelante en la presentación, cómo también esto es un tipo de inteligencia. Hablamos de Google Talk, Translator y Translate y otras aplicaciones como Duolingo o idiomas, etcétera. Exactamente, sí. Mencionaron también Duolingo. Duolingo creo que no lo he utilizado mucho, pero se están refiriendo a la aplicación que es para aprender idiomas nuevos. Sí, implementa inteligencia artificial en algunos aspectos, pero todo esto todavía sigue siendo bastante primitivo a lo que realmente es el potencial de la inteligencia artificial. Me pregunta Madeline, ¿nos dan la información escrita del seminario? Sí, sí, le vamos a hacer llegar a través de Carlos la información. El alcance de estos agentes inteligentes es limitado. Sí, también eso fue otra cosa que habíamos mencionado. Los agentes inteligentes realmente, las computadoras en general, están limitadas por sus componentes físicos, por ejemplo, igual que nosotros. Nosotros no podemos volar así porque sí, porque no tenemos la estructura física, no tenemos eh, muchas de las cosas que serían necesarias para volar, por ejemplo, pero si tenemos un cierto grado de inteligencia que nos permite crear herramientas que nos permiten volar. Precisamente así como surge, ¿verdad? Pues los vuelos y la aerolínea, que en algún momento también lo utilizamos de ejemplo, precisamente
porque es a través de la imitación. Nosotros estamos imitando lo que le dicen la mímesis. Es algo que está muy adentrado en la robótica, imitar. No tan solo la estructura, sino el comportamiento, la forma de comunicarse, de todos estos distintos tipos de seres vivientes que logran con sus propios cuerpos realizar distintas funciones y cómo nosotros podemos integrar eso para nosotros, aunque no tengamos esta estructura, poderla realizar también. Así que ese es el impacto que realmente tiene. A través de la observación de animales que podían volar, nosotros pudimos diseñar un, básicamente una herramienta que nos permita también a nosotros volar. Tengo entendido que AI realiza búsqueda y se va creando un perfil personal. ¿Eso se considera inteligencia artificial? Ok, esa pregunta tiene dos partes. Tiene la parte de que si se crea el perfil, realiza la búsqueda y crea un perfil personal, y si se considera... Ah, no, perdón. Tiene la parte de realizar las búsquedas y tiene la parte de crear un perfil personal. Entonces, realizar las búsquedas en sí no es un... Depende de la forma en la que se emplea, no necesariamente es un elemento de inteligencia artificial, porque eso lo podemos hacer de forma automatizada en una computadora. Pero entonces la parte donde se crea el perfil personal, por sí solo tampoco, porque podemos hacer un programa que de manera automática haga una búsqueda o detecte las búsquedas que se están haciendo, por ejemplo, y entonces lo ponga en un récord tuyo. Eso no necesita inteligencia artificial. ¿Dónde está la parte de inteligencia artificial? Que en tu pregunta sí está la parte de inteligencia artificial, es en la integración de ambos estos componentes, en la forma en la que se llevan a cabo las búsquedas. No es tan solo recopilando datos de tu teclado, sino conlleva una serie de procesos que, que se definirían como inteligencia artificial. Así que depende, la respuesta a tu pregunta realmente depende de cómo se hace el proceso de crear un perfil de una persona. Pero sí es algo que se hace. Google está usando algún tipo de inteligencia artificial. Sí, Google, ya vamos a ver más adelante varios ejemplos de cómo utilizamos nosotros día a día la inteligencia artificial. Depende de la capacidad o lo que se espera. El autoaprendizaje que ayudaría a crear, lograr, obtener para comunicarnos. Sí, el autoaprendizaje sí es un elemento de inteligencia artificial bastante avanzado, de hecho. Leí que en China han creado libros de inteligencia artificial para preescolares. Eso lo tendría que verificar, eso no lo he visto. ¿El asistente de voz Alexa es AI? Sí. Todos los asistentes de voz usualmente virtuales que tenemos ahora disponibles, la mayoría funcionan con inteligencia artificial. Pero claro, si nosotros nos podemos comparar, si tenemos dos de distintos lugares y podemos interactuar con ellos y hacer distintas preguntas, por ejemplo, vemos la diferencia. Nosotros podemos percibir esa inteligencia, ese nivel distinto de inteligencia en un asistente. Así que eso es algo que pueden intentar alguna vez si tienen la oportunidad, que se puede notar. Nosotros podemos decir esto es más inteligente que este otro en base a los datos que tenemos. Y esa es la parte donde había mencionado anteriormente en un slide por acá. Acá donde nosotros mencionamos que podemos juzgar fácilmente y de forma rápida, intuitiva, la información, pues eso sería una de las cosas que estaríamos juzgando, es precisamente cuán inteligente es algo. Ok, seguimos por acá. La percepción. La percepción es la habilidad básicamente de percibir nuestro ambiente, de obtener información sobre él a través de los distintos sensores, por ejemplo, las cámaras, si queremos ver el espectro visible o incluso el infrarrojo, los micrófonos, las señales inalámbricas, entre muchas otras, como radios, por ejemplo, señales de radio. Y podemos utilizar estos datos para crear aplicaciones como lo que me habían mencionado también, como el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz y el procesamiento del lenguaje y reconocimiento de objetos. Esto es algo que no necesariamente, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Por ejemplo, en el caso de reconocimiento de voz,
No, las computadoras pueden reconocer hasta cierto nivel, bastante avanzado ahora mismo, quizás no de forma comercial, pero en la parte de research, de las investigaciones que se están llevando a cabo, es bastante avanzado donde está esta parte de la percepción. Nosotros tenemos cuando hablamos, no hablamos de la misma forma que escribimos. Tenemos lo que le dicen los nuances, que son este tipo de sonidos que son indicativos de que alguien está pensando, pero que no significan nada. Por ejemplo, cuando yo estoy ahora mismo en la presentación con ustedes y tiendo a hacer el eh, um, este, ese tipo de sonido que no realmente significa algo, es un poquito difícil también de interpretar y de llevar a cabo una computadora, porque también tendemos a repetir palabras, no necesariamente decimos lo que queremos decir y entonces luego lo corregimos. Nosotros sabemos que eso es lo que está pasando, pero la computadora procesar esa parte pues es un poquito más dificultoso. Por aquí me preguntan, las cámaras de seguridad que uno tiene en el hogar, que se pueden monitorear desde cualquier país, ¿es inteligencia artificial? No necesariamente. Esto es como ver una película en cualquier país. Una película, por ejemplo, de Inglaterra, yo la puedo ver aquí en Puerto Rico. Es lo mismo. Estamos viendo una cámara de una casa a través del internet, a través de un stream. No necesariamente es inteligencia artificial, pero ¿cómo le podemos aplicar a esto inteligencia artificial? Hay cámaras ahora que, por ejemplo, reconocen la estructura, la forma, la silueta de una persona y entonces te pueden alertar como que hay una persona, te envían una notificación a tu teléfono que te dice, hay una persona en la cámara, se detectó un movimiento de una persona. Ahí esa parte sí sería inteligencia artificial, sí estaría aplicando lo que sería inteligencia artificial en reconocer. No es tanto en la parte de pues hacer la conexión con el internet y enviarte las imágenes a otra parte del mundo, sino que es en reconocer lo que hay en esas imágenes. Ahí sí se estaría aplicando la inteligencia artificial. Cuando estás jugando juegos contra la computadora y ella contra ti, está presente allí la inteligencia artificial, ahí sí. Eso es uno de las áreas que se estudia, es una de las formas en cómo se lleva a cabo la investigación en este campo con juegos. Y también vamos a ver por qué, es con juegos, por qué los juegos son indicativos de inteligencia, básicamente en las computadoras. Y así que sí. Y entonces, pues como les mencionaba, esa parte de los reconocimientos de objetos, pues eso sí sería inteligencia. Vamos a continuar por acá. Ok, el movimiento y manipulación. Cuando aplicamos la robótica, la inteligencia artificial se utiliza actualmente en los distintos procesos de la industria, con, por ejemplo, brazos robóticos que funcionan clasificando distintos artículos, moviéndolos entre sitios, ensamblando piezas, construcción de distintos productos, entre muchos otros, que tienen capacidad también de reconocer en dónde ellos están posicionados respecto a los objetos a su alrededor. A lo que vamos con esto es, por ejemplo, las imágenes que vimos anteriormente de en el warehouse de Amazon, que tiene todos estos entes que son pues automáticos, o sea, son más autómatas y ellos pueden realizar este tipo de instrucciones de forma que se comunican entre sí y que logran distintos objetivos pero todo hacia una meta en común, que sería, por ejemplo, pues clasificar los artículos, cómo ponemos los artículos, cómo reconocemos primero esos artículos, cómo los ponemos en los distintos bins en donde van y cómo se mueven de aquí al lugar a donde necesitan llegar para eventualmente llegar a sus casas cuando uno los ordena, por ejemplo.
Leo por acá una pregunta. Siempre me pregunto sobre el proceso de movimiento de la ilustración como el mostrado. Específicamente en los cómics o muñequitos, ¿existe alguna aplicación para estudiantes de nivel elemental y secundaria? Ya esa parte sería más animación. Eso se va un poco de lo que es el tema de acá, pero sí te voy a mencionar, ahí está, por ejemplo, lo que sería la visualización de los datos, que en algún momento llegamos a ver sobre eso que también utiliza este tipo de animaciones. Realmente lo que pasa con estas animaciones es que son una percepción para nosotros, son una colección de distintas imágenes que están puestas para que se cambien entre sí en un cierto periodo de tiempo. Pero ya eso es otra cosa completamente fuera de lo que es de lo que sería la inteligencia artificial. Sí se puede, como quiera, podemos de alguna forma aplicar la inteligencia artificial a lo que sería la visualización de los datos. Luego vamos a ver también, se lo voy a hacer llegar, hay un video para que vean sobre cómo nosotros podemos dibujar en una pantalla un personaje, igual que el que vemos aquí, pero entonces este personaje no sabe caminar. Tiene aplicado un programa de inteligencia artificial en donde el personaje, a través de esa experiencia, él va interactuando con los distintos componentes y entonces se puede comenzar a parar, puede comenzar a mover un pie hacia un lado, mover el otro pie, se cae y vuelve y reinicia. Se para, vuelve y se comienza a mover y comienza a interactuar con los distintos componentes tridimensionales, en este caso. Eh, Y entonces al final aprende a cómo caminar, cómo brincar, cómo evadir los obstáculos a través de muchas simulaciones de la animación. Así que está fuera de lo que es la parte de diseño, está fuera de lo que es inteligencia artificial, pero sí se le puede aplicar y generas un campo completamente aparte. ¿Usan microprocesadores Arduino? Esa es una buena pregunta. Lo que pasa con la parte de inteligencia artificial es que requiere mucho poder computacional. Los Arduinos no necesariamente nos van a dar ese poder computacional que vamos a necesitar para aplicar a Machine Learning. Puede que haya una que otra aplicación sencilla de inteligencia artificial y de Machine Learning también, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, que te permita eh, llevar a cabo ciertos elementos que se podrían considerar a inteligencia artificial. Pero entonces la parte más, yo creo, fundamental de los Arduino y cómo se podría complementar con la inteligencia artificial sería en la recolección de los datos, porque como vimos también en la parte de IoT, los Arduinos tienen muchísimos sensores y estos sensores están precisamente lo que necesitan el agente inteligente, necesita percibir su ambiente, así que a través de los sensores con los Arduinos podemos enviar, por ejemplo, información sobre la temperatura, sobre si existe luz en el lugar donde estamos, si hay intensidad de luz presente. eh, Sí, incluso podemos ver si hay algunos elementos de la tabla periódica, elementos químicos en el ambiente. Toda esa información la podemos enviar a través del Internet, porque esa es la particularidad de estos entes inteligentes. Se conectan al Internet y aprenden. Podemos recolectar todos esos datos y entonces utilizarlos de una forma que sea considerada inteligente. Pero Arduino en particular estaría un poquito difícil hacer algo que imite la inteligencia, sino es más bien dirigido a esa parte de recolectar los datos. Otra pregunta por acá, ¿la inteligencia artificial es peligrosa? Esta es la parte en donde nos adentramos un poquito más, nos vamos de lo que es la inteligencia artificial como tal y entramos a una parte donde es un área más gris sobre la parte ética. Y yo creo que es uno de los temas eh, que más nos ha dado a entender que la conversación sobre la ética, el desarrollo de la inteligencia, eh, se debe también discutir. Hay muchas cosas que no están definidas precisamente porque todavía no existen. Eh, ¿cómo podemos?
definir inteligencia. Inteligencia está definido como la capacidad de alguien poder utilizar sus recursos. Cómo tú utilizas tus recursos, eh, mientras mejor estos recursos estén utilizados, mientras más te acerquen a cuál es tu meta final, pues se dice que más inteligente eres. Pero eso no es, o sea, ese tipo de definición realmente conflige con la parte de cuando lo implementamos artificialmente, qué significa realmente ser inteligente cuando una computadora es inteligente, por ejemplo, si esa computadora tiene la misma capacidad que una persona, o, o cómo la capacidad de tomar acciones sobre las situaciones te define a ti como inteligente. Nosotros podemos, por ejemplo, la parte, me preguntas específicamente sobre si es peligroso o no. eh, Eso realmente, esa respuesta es difícil de dar, pero depende. Yo diría que tiene el potencial de ser peligrosa, pero tiene el potencial de nosotros poder lograr mucho más de lo que hemos logrado ahora. Tiene potencial de ser beneficiosa. Yo creo que tiene el potencial de ser más beneficiosa que peligrosa, pero todo depende de cómo se implemente y cuál es el propósito, cuál es tu meta final con eso. Pero es una pregunta bien difícil de contestar porque hay de ambos y es una discusión que puede ser eterna. ¿Hay algún país pionero en esto de la inteligencia artificial? Hay varios, sí. La mayoría bueno, generalmente son los mismos países que son los líderes en la tecnología. No voy a mencionarlo. Bueno, se podría mencionar que, por ejemplo, el caso de Alemania está bastante avanzado, países nórdicos, Estados Unidos, este, en China, incluso en Japón, se produce mucha tecnología y es básicamente donde está la mayoría de la concentración del desarrollo tecnológico. Resulta que son los mismos países que han ido desarrollando la tecnología, principalmente porque están ya en estos niveles en donde pueden tomar de la tecnología que ya se ha creado y continuar desarrollándola. Así que por mencionar algunos, pues eso, no lo sé todo, pero hay muchos más países que han contribuido al desarrollo de la tecnología. Es posible que tome sus propias decisiones, cree su propio lenguaje. Sí, eso es muy posible. De hecho, surgió un caso en precisamente Facebook, se había desarrollado esta aplicación en donde teníamos unos bots. Básicamente unos bots son unas computadoras no muy inteligentes, pero que tienen la capacidad de realizar algo. En este caso ellos estaban hablando, pero sí tenían la particularidad de que se les había eh, añadido este elemento de inteligencia artificial. Entonces, ellos comenzaron a hablarse de forma lógica. ¿Pero qué significa de forma lógica? Para ellos hacía sentido, pero para nosotros no hacía sentido lo que se estaba viendo. El intercambio de mensajes era más simbólico, pero era porque a esos símbolos se les había dado una definición matemática que para el intercambio de la conversación entre los bots hacía sentido. Para nosotros no. A esto es lo que le decimos, pues crearon un lenguaje nuevo. Cuál realmente era el intercambio? Pues no se sabe nunca, o sea, no se supo. Eh, es bastante reciente, así que no, esa es la última información que tenía sobre eso, ese caso en particular, pero sí se podría decir que pues estaban comunicándose de forma que nadie los entendía y, y no se sabía, pues no se entendía qué era lo que estaban diciendo. Voy a leer por acá. Salió una noticia que creo que en el aeropuerto de Atlanta, la línea Delta reconoce la cara de las personas que compraron boletos de viaje. Me imagino que utilizar bancos de identificaciones con fotos. Eso no lo había visto, esa aplicación en particular, pero sí hay, por ejemplo, recientemente todo el mundo ha visto en noticias, China, que está implementando este tipo de sistema de crédito social en donde uno puede, por ejemplo, decir cuán bueno para la sociedad es una persona. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues
Ya eso se va de lo que va a discutir en este seminario y toca la parte ética también, como lo hace todo lo que vamos a estar hablando acá. Pero básicamente es un sistema de crédito y nosotros también con la implementación de cámaras que hay a través de todas las distintas ciudades que tiene inteligencia artificial, puedes detectar a la persona, incluso si no te está viendo necesariamente la cara. Sí, la inteligencia artificial se utiliza en el reconocimiento facial, como mencionamos ahorita, pero también se utiliza en el reconocimiento corporal. Así que los movimientos, la forma en la que uno camina, la forma del cuerpo como tal, se puede utilizar para identificar un individuo con precisión de uno, un individuo. No te vas a confundir de persona sin ni tan siquiera verle la cara. Todavía no he llegado a ese nivel en donde sea esa la precisión, lo están desarrollando allá, pero pues también es algo sobre lo cual las consecuencias pues no sean necesariamente discutido. Esto va más dirigido a lo que sería la seguridad. Ese es el argumento, es que va en pro de la seguridad de los ciudadanos. El movimiento es por códigos que se entra utilizando el plano cartesiano. El movimiento te refieres a los robots. No sé si te refieres a los robots. Si esa es la pregunta, pues vamos a ver más adelante que no, el plano cartesiano usa dos dimensiones, X y Y. Podemos hacer un plano de tres dimensiones, X, Y, Z, pero entonces acá más en la parte de, por ejemplo, en el movimiento de un robot como tal, hay unas variables más que sería bueno, básicamente son tres dimensiones porque tenemos altura, eh, horizontal y la profundidad, pero vamos a ver en uno de los videos cómo es que el sistema de inteligencia artificial de un robot procesa esta información para él poder caminar en distintas áreas y no necesariamente chocarse con lo que se encuentra al frente. Tengo muchas otras preguntas, pero entonces vamos a continuar y las voy a dejar aquí y las continúo contestando ahorita. Ok, y entonces tenemos también la inteligencia social. Se refiere a la capacidad de estos agentes poder interactuar entre sí mismos y coordinarse para lograr un objetivo en común de forma automática y autónoma, compartiendo la información que poseen ambos o el grupo de robots, las cantidades que sean. Las aplicaciones de esto las encontramos principalmente en los sistemas distribuidos multiagentes, tales como los vehículos autónomos, aunque esto todavía está en una escala menor porque no tenemos carros que son necesariamente completamente autónomos. Estos carros sí poseen este elemento de inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues básicamente tienen reconocimiento de las estructuras de edificios, tienen reconocimiento de los símbolos de las carreteras, ellos están conscientes de que hay otros vehículos, pueden reconocer estos otros vehículos y pueden reconocer a las personas. Si hay una persona que va a cruzar una carretera, por ejemplo, siempre tienes que ceder el paso. eh, y hacer todo lo posible por no evitar accidentes. El problema es que hay casos, hay situaciones en donde quizá no evitar un accidente no sea, no sea una opción. O sea, si está en una carretera y tiene dos opciones. Hay una persona cruzando cuando no debió haber cruzado y está la acera. Suponiendo que esa es la estructura de la carretera en donde estamos, tiene el agente inteligente artificialmente, tiene que tomar una decisión, o sea, esto otra vez trastoca la parte de ética. Así que la decisión, pues ya esa parte va a discusión de la ética. Pero entonces lo que les estaba mencionando, tenemos en las imágenes unos sistemas que son multiagentes, significa que varios funcionan como uno, se conectan entre todos ellos y coordinan lo que van a hacer para realizarlo, para poder completar esa meta. Y entonces tenemos también inteligencia general. Le hago una nota adicional en lo de inteligencia social que no se refiere a socializar con personas, se refiere a ellos mismos, a los robots como una sociedad completa. Así que
Ok, inteligencia en general, pues estos sistemas son aplicados en la actualidad con especificidad y dirigidos a un área particular de forma limitada y sin completa autonomía, como lo es en el caso de, por ejemplo, la asistencia de diagnósticos médicos, los vehículos semiautónomos, la simulación de modelos de predicción del tiempo, entre muchos otros, y estos no convergen entre sí por ahora. ¿Qué es lo que significa esto? Que básicamente para evitar no para evitar, pero bueno, yo diría que sí, para evitar esta conversación más dirigida a lo que es la ética, nosotros pues entonces limitamos las capacidades que tengan estos agentes sí, inteligentes y llevan a cabo procesos que son casi siempre con supervisión. Por eso en los carros autónomos se habla de que aunque son semi-autónomos, realmente es el término, este, tienen el potencial para ser completamente autónomos, pero no lo son a propósito, para, porque este tipo de transiciones toma un tiempo. Realmente esto no es algo que se pueda realizar fácilmente y rápidamente. Esto toma un tiempo para que la gente se adapte, toma un tiempo para que la tecnología se adapte. Así que lo que se hace es que se limita el potencial de estos agentes para entonces llegar a un acuerdo entre los desarrolladores, entre las compañías, entre las regulaciones, sea a nivel federal o a nivel de las mismas compañías, y todo esto toma tiempo. Así que por ahora, pues en los vehículos semiautónomos no se pueden conducir, por ejemplo, en las autopistas, eh, pero uno nunca, o sea, una de las recomendaciones en el caso de uno de las compañías que más ha abierto esta conversación, que sería Tesla, es que no, bajo ninguna circunstancia uno debe soltar el guía, por ejemplo. El carro no es completamente autónomo. Sí se está hablando de que van a comenzar a generar vehículos ya para el 2020, así que eso está mañana. Mañana nos levantamos y ya es el 2020. Carros donde sean completamente autónomos al nivel de que no tienen guía, no tienen pedales, no tienen, sí van a tener frenos de emergencia, pero no podemos interactuar con la transmisión. O sea, el carro tú te montas, le dices a dónde va y el carro te lleva. Así que como esto va a cambiar el uso de los carros, pues ya si los tenemos disponibles, accesibles en todo momento y se conducen solos, pues realmente habrá necesidad de tener carros como propiedad privada, pues ya esos son otros temas a los que esto va a trastocar. Y también aquí vemos el impacto de la inteligencia artificial, no solamente ponérselo a un carro y que el carro se guíe solo, sino cuáles son las consecuencias de esto. Si los carros se guían solos, realmente no va a haber ninguna necesidad de que tengamos carros privados, porque podemos con una aplicación en el teléfono llamar a un carro, el carro aparece, te lleva a donde tienes que ir y el carro se va y hace lo que tenga que hacer de forma autónoma. Así que son varias conversaciones eh, que se deben de tener en cuanto a esto. Voy a parar un momento para ver las preguntas. Inteligencia artificial pueden ser las grabaciones que reconocen la voz para identificar el comando que tú deseas. Las grabaciones que reconocen la voz. Sí, exactamente. Me pregunta por acá Marilis, creo que un Raspberry Pi es mejor para eso de la inteligencia artificial. Es mejor que un Arduino, pero sigue siendo muy limitado el potencial computacional que tiene. Así que casi siempre son computadoras mucho más grandes, del tamaño de un cuarto completo. Por ejemplo, servidores, computadoras con estructuras bastante grandes. En la mayoría de los casos es del tamaño de un cuarto porque son varios servidores o varias computadoras conectadas entre sí. Así que esa parte pues sí. Dado que se puede hacer más cosas con el Raspberry Pi que con el Arduino. Ah, exactamente. Facebook tenía un proyecto de InArt y lo cerró cuando las máquinas crearon un idioma entre ellas y nadie sabía lo que significaba. Eso es lo que habíamos mencionado anteriormente. Exactamente. Por precaución, apagaron el proyecto por el momento. Sí, eso está bajo investigación, pero todavía no se ha mencionado, no he visto nada más sobre el caso. Estos sistemas son capaces de actuar racionalmente por sí solos. Sí, pero antes de decir sí así rápido,
tenemos que parar un momento y preguntar qué significa racionalmente. ¿Cómo podemos decir, este ente artificial es racional? Ese es el tipo de preguntas que realmente hacen que esto se vuelva algo bien complicado. Parecido a la película Big Hero, los robots que simulan la inteligencia artificial, lo que puede afectar o ayudar a la humanidad. Sí, cada agente inteligente tiene una capacidad limitada a las funciones para las cuales se programa. Por ejemplo, el brazo robótico, ¿a qué hace referencia? Sí, cada agente inteligente tiene una capacidad limitada, básicamente limitada a su físico. Así que sí, si hacemos un brazo inteligente, pues es solamente un brazo inteligente. No es una persona completa, o no es una, no persona, sino eh, humanoide, lo que sería un humanoide con la forma, la estructura de una persona, la misma cantidad de, de elementos, pero entonces no es una persona. Así que por esa parte sí, sí tienen capacidades limitadas. ¿Qué era lo que se estaba comunicando entre sí? Lo vamos a ver ya mismo en uno de los videos. Vamos a comenzar porque quiero que lo vean. Este, Inteligencia como acumulación de conocimiento y datos, inteligencia como el uso de conocimiento. Sí, la acumulación de los datos no necesariamente es inteligencia. Eso no es a lo que nos referimos con inteligencia. O sea, esa capacidad lo tenemos ya de por sí y las computadoras lo tienen desde hace mucho tiempo. Incluso la capacidad de ser inteligente lo tienen desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora es que se vuelve algo más diario para nosotros. Ahora es algo que está en nuestros teléfonos, en nuestros carros, en todos estos distintos elementos que antes no estaban. Pero básicamente no es la acumulación de los datos como tal, sino inteligencia es cómo se utiliza los datos, que es lo otro que me mencionaste. Inteligencia como el uso de conocimiento para crear y desarrollarse en beneficio de la humanidad. ¿Qué clase de inteligencia es la inteligencia artificial y nuestra inteligencia como humanos? Esa es la cuestión con todo esto. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Y qué significa ser humano? Esa pues no te la puedo contestar porque eso es en lo que se está trabajando en las investigaciones ahora mismo. Mientras se desarrollan estos agentes, también se cuestiona todo este asunto de qué significa hacer todo lo que se está haciendo. ¿Cómo puedo enseñar algunos principios básicos a mis estudiantes de tercer grado sobre inteligencia artificial? Hay varias herramientas, las vamos a ver también en la presentación. Hay dos. Hay una que quizás se les vaya a hacer bastante divertido ellos aprender sobre inteligencia artificial. Básicamente cuando aplicamos lo que son los bots, son, como les mencioné, pues este tipo de programa que funciona en conversaciones, casi siempre por texto. Es una página de internet, lo vamos a ver más adelante, y funciona con inteligencia artificial y aprende con lo que nosotros le estamos diciendo. Así que tiene estas conversaciones con todas estas personas alrededor del mundo y va aprendiendo poco a poco a, a hacer relaciones entre estos mismos agentes y utilizarlo. O sea, los carros tienen algo de inteligencia artificial. Esto me lo preguntó Norma. Sí, pero no todos los carros, sino los más modernos, los que generalmente son los que son semiautónomos, que pueden hasta cierto nivel manejarse entre sí, conducirse. Sabrá si los chips que se han construido para el ser humano, el cual se colocará en la muñeca para identificar el ser humano, puede comprar cosas y saber dónde están, ya están disponibles. Eso no te sé decir mucho sobre cuán disponible está. No he visto nada sobre que esté disponible, sino esto se hizo más bien para investigación también. Muchas de estas cosas se quedan en investigación. Eh, no llegan a ser comerciales, pero también muchas veces es para ver cuál sería la reacción de las personas sobre estos distintos productos. Casi nunca se llegan a realizar y toma mucho tiempo desarrollarse, pero no creo que se esté en el mercado. Era más bien para
Aplicaciones médicas era lo que se buscaba hacer, no tanto que tú pudieras comprar, sino eh, eran aplicaciones médicas, poder saber el nivel de glucosa en la sangre, por ejemplo. Sería una de las aplicaciones más eh, que más se llevarían a cabo sobre este tipo de aplicaciones. Ok, tengo otras preguntas, pero voy a continuar también y las voy a ir dejando. Permítanme dejarlas un momento por acá, que no se me vayan a ir. Ok, así que ¿cuál es el propósito de todo esto? En nuestro día a día, pues nosotros vemos la inteligencia artificial como la optimización de las búsquedas. Los problemas que se presentan a raíz de las cantidades enormes de los datos que surgen pueden ser resueltos con aplicaciones que reduzcan, que categoricen y que filtren la información de manera inteligente. Básicamente, cuando estamos haciendo búsqueda en Google, no necesariamente estamos interactuando con un agente así directamente inteligente, pero sí se optimizan dentro de las bases de datos de Google, se optimizan todos los resultados posibles aplicando cierto grado de inteligencia artificial. Así que ese sería, por ejemplo, uno de los casos en donde estamos utilizando esto. Y hablando de Google, vamos a ver entonces en un caso donde nosotros directamente interactuamos con con este ente inteligente de Google, pues básicamente Google tiene un servicio donde podemos hacer búsquedas de imágenes. Nosotros ponemos una imagen y Google nos lleva a través de el reconocimiento del objeto que está en la imagen, nos lleva a los resultados. Vamos a hacer el test. Ya aquí yo lo había hecho, así que lo integré a un slide. Lo que tengo que hacer es darle clic al slide y me va a abrir el resultado automáticamente. Pero ustedes lo pueden tratar en sus casas luego. No lo intenten ahora para que estén pendientes de la presentación, pero luego pueden intentar hacer búsquedas de imágenes en sus teléfonos, en sus computadoras, y les aparece, como pueden ver aquí, les aparecen los resultados que básicamente es lo que yo estaba buscando. Yo no sabía el nombre, yo solamente busqué una imagen y me dice cuál es el nombre. Me dice Lynx Robot. Me dice que está en Amazon, me permite buscar otras imágenes. Esto es una búsqueda común y corriente como las que siempre hacemos en Google. Pero ahora vamos a hacer algo un poquito más interesante. Vamos a buscar flores. Esto es una búsqueda normal en Google. Yo busco una flor. Me gusta esta, por ejemplo, así que la voy a guardar esta imagen. Esto está en downloads. Le voy a dar save. Y ahora vamos a ver si me permite. Aquí tengo la imagen y la voy a buscar. La estoy subiendo desde mi computadora. Busqué una flor en particular. Yo no sabía cuál era. Mi búsqueda fue simplemente flower y busqué la flor. En este caso, vamos a borrar esto. Y entonces me aparece la flor y me dice el nombre, Dahlia Flower. Así que si yo no sé, por ejemplo, el nombre de algo, le puedo tomar una foto, lo busco en Google y me aparece eh, el nombre. Y de ahí pues puedo continuar mi búsqueda si quiero buscar este tipo de flor en específico. Así que esto es una de las aplicaciones que también podemos utilizar directamente relacionada con inteligencia artificial en nuestro día a día y está bastante accesible a nosotros. Vamos a darle para el frente. Y por otro lado, los procesos lógicos se encargan principalmente de evaluar los objetos y sus propiedades a través de la percepción. Tenemos en la parte izquierda, ¿verdad? Dos círculos, uno es una bola roja y el otro es un círculo. Así que donde la bola roja deja de ser un círculo y se convierte en un círculo rojo, donde el círculo rojo deja de ser un círculo y se convierte en una bola roja. Así que este es el tipo de propiedades que usualmente almacena y reconoce el agente inteligente
que no es tan sencillo tampoco, porque ambas fotos, uno va a decir, bueno, pues la bola es bola porque está en 3 dimensiones, el círculo está en 2 dimensiones, pero para nosotros eso es fácil de reconocer porque nosotros estamos biológicamente diseñados para reconocer por ejemplo, el bend de la luz, la reflexión que se ve en la bola roja, en el círculo rojo, perdón, sí, en la bola roja, la reflexión de la luz que nos indica que es un objeto que tiene 3 dimensiones. Pero entonces el círculo no necesariamente tiene esa reflexión, así que lo identificamos como uno que está en 2 dimensiones. Para nosotros eso es muy natural. Para la computadora no es tan natural, precisamente porque la computadora, a pesar de que nosotros podemos percibir que está en 3 dimensiones, para la computadora las dos bolas están en 2 dimensiones. Los dos círculos, las dos, están en 2 dimensiones. Así que, por otro lado, tenemos también el reconocimiento de la voz, que lo habíamos mencionado durante la presentación, y el reconocimiento facial, que se utiliza mucho recientemente en lo que es seguridad. Se utiliza también muchos métodos probabilísticos, son necesarios para que operen los agentes inteligentes que requieren información que no necesariamente tiene. Así que esto es un aspecto bastante, lo voy a brincar porque les quiero enseñar otras partes y no quiero quedarme sin tiempo. Tenemos también lo que serían la simulación de las redes neuronales, que básicamente se refiere a un sistema interconectado de grupos de nodos. Los nodos serían los puntitos que vemos en la imagen y contienen datos sobre algo en particular y sus relaciones que serían pues a través de la conexión entre ellos. Así que según esta relación con los nodos, es inspirado en la arquitectura física de las neuronas en el cuerpo humano. Así que este tipo de simulación de redes neuronales pues está basado en las redes neuronales de las personas. Y en un sistema inteligente, estos nodos son capaces de reorganizarse entre ellos y reconfigurarse, modificar su relación con otros nodos a través de las experiencias, así como codificaríamos y así como pudiéramos visualizar quizá el cerebro de un agente artificialmente inteligente. Existen los robots humanoides. Sí, los robots humanoides simplemente tienen la estructura física de una persona. Tienen 2 manos, tienen 2 piernas, tienen la cabeza, 5 dedos en cada mano, y en los pies. Así que, pues sí, humanoide se refiere a que parece humano. Estoy pasando algunas de las preguntas. No recuerdo el nombre, pero hay una robot que vi la semana pasada que tiene este rostro como una humana. ¿Esto es realmente inteligencia artificial? No. Si nosotros lo reconocemos como una persona, si es simplemente que parece una persona, no necesariamente tiene inteligencia artificial. Eso depende. Se están haciendo muchos robots con inteligencia artificial que parecen personas, pero no necesariamente es el caso en que estemos viendo una cara, un rostro, lo reconocemos como el de una persona, eso no es indicativo de que sea inteligente artificialmente. Hay que ver cómo está implementado realmente eh, esto. Y lo que les mencionaba en el aspecto de seguridad, emplear la inteligencia artificial en nuestra tecnología eh, creará una capa mayor en los métodos que utilizamos diariamente de seguridad. Por ejemplo, reconocimiento facial, como mencionábamos, en los teléfonos y en las computadoras también se está implementando, así como capacitar a los asistentes virtuales a que solo respondan a una voz en particular. Otro ejemplo, eh, pues son muchas de las aplicaciones que vamos a estar experimentando. Así que voy a pasar rapidito a lo que es el Machine Learning. No es muy distinto de lo que es la inteligencia artificial, pero el Machine Learning es más bien un tipo de entrenamiento que nosotros ejercemos sobre entes que son
inteligente a través de los datos. Es específicamente a través de los datos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una base de datos con mucha información sobre algo en particular. Le suplimos a la máquina todos estos datos y ella se va entrenando a sí misma a través de todos estos datos que tiene accesibles ahora. Y entonces, pues esto hace que sus predicciones sobre distintos elementos, por ejemplo, el de predecir el clima, que es algo sumamente complejo, eh, pues a través de los datos que ya tenemos anteriores sobre el clima y cómo estos van respondiendo al tiempo, pues entonces la máquina aprende y genera sus próximas predicciones en base a lo que ya sabe y a lo que ya aprendió. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es una gráfica sobre las ventas de café durante días de la semana. Es una gráfica de ejemplo, no contiene datos reales de ningún sitio, pero es para que vean más o menos cómo va entonces haciendo una relación entre el tiempo del día en el eje horizontal y la cantidad vendida en el eje vertical de tazas de café. Entonces va mientras más se acerca a las 10 de la mañana, 12 de la tarde, pues entre las 8 y las 12 es cuando más o menos más tazas de café se venden durante el día y ya eh, a las 2 3 de la tarde pues va disminuyendo ese consumo. Es un ejemplo, pero esta es la forma en la que se visualizaría estos datos cuando se utilizan para entrenar a una máquina de machine learning. Esta parte quiero que la noten, esta parte es bien importante para que la vean, lo pueden buscar también luego o yo les hago llegar a través de Carlos la presentación, pero quiero que vean, esto es lo que básicamente es un producto de Google, se llama Google Duplex. eh, lo que hace es que logra hacer de forma natural la conversación. Nosotros habíamos ya hablado con Alexa y vimos que ella no es tan articulada en la forma en la que habla, no es tan natural, se escucha un poquito robótica. Que este ha sido el paradigma de los asistentes virtuales, es que se escuchan todavía un poquito robóticos y tú puedes notar cuándo es una persona y cuándo es un robot. Google está trabajando este producto. Quiero ver si lo pueden escuchar porque lo voy a intentar poner con mi micrófono, pero entonces vamos a ver, el asistente lo que está haciendo es que está llamando a un restaurante, creo que en este caso está llamando a un beauty, a un salón de belleza, y entonces para hacer una reservación. Y la conversación es entre el asistente de Google y la persona que está en el salón. El caso aquí interesante es que la persona que está en el salón piensa que está hablando con una persona porque la articulación de la gente es el asistente virtual es bien natural. Así que vamos a tratar de escucharlo. Si me permiten un segundo en lo que subo el volumen. Ok, ahí va a estar la llamada y entonces vamos a escuchar primero que contesta la persona y luego le responde el asistente. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Ese que habló ahí al final es entonces el asistente virtual con este nuevo sistema de, de articulación, básicamente, que es una parte bien complicada, como nosotros hacemos que el lenguaje en una computadora surja de forma natural, porque la computadora, como mencionamos anteriormente, no se comunica de esta forma. Así que la conversación se pone bien interesante. Por ejemplo, la computadora le responde, "Ujú". Eso es algo bien natural para nosotros, pero la computadora usualmente no tiene este tipo de comunicación. Así que me dicen por ahí, ok, Sure. What time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now.
Y hasta ahí lo vamos a dejar, pero lo pueden ver más adelante en sus casas completo para que vean realmente cómo maneja las situaciones, cómo surgen conflictos, no necesariamente va la llamada de la forma en que se espera que vaya. Y entonces, cómo se resuelve este tipo de conflicto. Por acá tenemos uno más dirigido a lo que es la robótica, pero entonces quiero que observen eh, que este robot particularmente lo que percibe, o lo que se trataba de hacer, esto también es de una compañía de Google, básicamente es que mantenga la información sobre el balance. Así que lo vemos que él está caminando, él está evadiendo obstáculos con los que se encuentran, ahí lo empujan y él mantiene el balance. Este es uno bastante viejo, ahí vuelven y lo patean para que pierda el balance y él no se cae. Y entonces los distintos obstáculos a los que, por ejemplo, la montaña, los que puede sobrellevar. Ok, este es uno de la misma compañía, un poco más avanzado. Este básicamente tiene inteligencia artificial, no como el anterior. El anterior no tenía inteligencia artificial, pero sabía utilizar la información a su alrededor para poder corregir ¿verdad? Su posición del cuerpo y no caerse. Esto, o sea, mantener el balance. Y entonces, en este caso, pues si tiene inteligencia artificial, este robot particularmente lo que trata de hacer es abrir una puerta con una persona que no le está, no creo que no me deja el play. Ok, ahí. En este caso todavía no tiene el brazo puesto. Eso es un módulo que le añaden luego en el siguiente video, pero entonces vemos que él se está moviendo, él está creando un mapa de forma interna, que lo vamos a ver también aquí. En esta parte podemos ver el mapa que genera el robot en base a la profundidad de los distintos objetos con los que se encuentra. Y más adelante vamos a ver el mismo robot con el brazo tratando de abrir la puerta y la persona no lo deja abrir la puerta. Entonces, cómo él trata de llevar a cabo él pone otras funciones en standby para entonces lograr abrir la puerta. Y aquí vemos un mapa de profundidad, que era lo que me habían preguntado ahorita, en cuanto a cómo el robot percibe su ambiente en 3 dimensiones. Me preguntan cuando dices compañía de Google, ¿es que son los dueños o es que busca a través de Google? No, es una compañía de Google. Google como compañía tiene otras compañías que son propiedad de ella, así que en este caso se llama Boston Dynamics. Es una compañía de un grupo de Google que se creó y luego Google les da dinero para que desarrollen este tipo de productos y de investigaciones y entonces a cambio de, pues claro, la propiedad intelectual, que es lo que realmente con lo que se genera más productos y más dinero para la compañía. Así que la compañía le pertenece a Google. Ok. Acá tenemos una de las otras cosas que me habían preguntado sobre robots que se parecen a personas, si necesariamente son entes inteligentes de forma artificial, la respuesta era que no. Pero aquí tenemos un ejemplo en donde sí utiliza inteligencia artificial, este, un robot que es humanoide básicamente. No vamos a... No es necesario que escuchen lo que estaba diciendo, pero solamente para que vean las articulaciones del robot, la forma en la que se mueve, la forma en la que se ve, solamente para que puedan observarlo. Ok,
Otra de las aplicaciones que se había mencionado ahorita, pero ahora es que sí vamos a ver cómo es que funciona todo esto, era la parte donde se comunicaban entre sí para lograr un objetivo en común. En este caso tenemos lo que se llaman las tecnologías de enjambre o swarm robotics, que se trata de muchos robots pequeñitos que llevan a cabo una comunicación entre ellos para lograr algo. Vamos a ver que eso es un ad. Y ahora vamos a ver el video. Esto lo desarrolló Harvard y básicamente, no, se me fue. Básicamente lo que están haciendo es que en una computadora con un programa dibujamos una figura y lo enviamos al robot. Y entonces el robot, entre ellos todos se coordinan las posiciones en donde van a estar cada uno. Ahí le están haciendo la comparación entre el tamaño, la cantidad de robots. Es un swarm, un enjambre de aproximadamente 1000 robots. Se mueven en base a vibraciones. Así que el sistema como tal es bastante sencillo. Tienen una bombilla, tienen una eh, antena que recibe la información, pero ¿dónde se procesa toda esta información? Es en una computadora, no es el robot. En una computadora a la cual este robot está conectado, toda esta información se procesa sobre cómo se van a ellos organizar y entonces la computadora envía la información a los robots y ellos responden en base a esta información. Esto sería una de las aplicaciones, algo que sí se podría hacer con, por ejemplo, como me dijeron ahorita, un Arduino. De esta forma sí funcionaría, pero no funcionaría. Ellos entre sí no son inteligentes de forma artificial. El componente de inteligencia artificial es la computadora, que no la vemos nunca en el video, pero es la que le envía a ellos todas estas instrucciones y la que lleva a cabo todo el proceso de coordinación. Ellos solamente reciben las instrucciones y se mueven entre sí. Me dicen por ahí como los microbots de la película de Baymax, exactamente. Así que eso no es algo tan ficción como quizás pueda parecer. Y ahí podemos ver las distintas figuras que va formando eh, a través de la coordinación. Voy viendo las preguntas, a ver si no me pierdo alguna. Es lo que presentan en la película Big Hero, exactamente. Algo interesante es que hicieron que aún pareciera un robot. Me imagino que eso se refiere a la anterior. Sí, parece un robot todavía, pero es porque la piel está hecha con silicón y con una mezcla de otros elementos y es bien caro realmente simular el cuerpo que parezca biológicamente humano es muy caro. Así que hay algunas partes que quedan expuestas y pues claro, para la parte de el wow factor, la parte de donde nos impresionamos sobre esto, pues para que se vea que tiene un cerebro de computadora, por ejemplo. Esto que está acá es una tecnología hecha por Intel, una compañía de procesadores de computadora bastante grande, de las más grandes de hecho. Y entonces ellos desarrollaron esta tecnología de enjambre, pero utiliza los drones, la nueva tecnología de los drones, en donde ellos también se pueden coordinar, como vimos ahorita, eh, para formar distintas figuras, particularmente con luz, que sería el componente distinto al anterior, que además de que están en el aire, están en una tercera dimensión, no es como el anterior que estamos en un plano y no podemos salirnos de ahí. La profundidad, todos los robots están a la misma profundidad. En este, en particular, están en distintas profundidades, así que eso sería, si vemos ahí el movimiento de los distintos drones formando imágenes en el cielo, con distintos datos. Así que esta parte pues también presenta un reto en cuanto a la composición física de los robots y cómo ellos se coordinan para lograr una meta en común, que en este caso sería hacer las formas en el cielo. Esto lo pueden buscar más adelante. Esto se trata sobre el proyecto de InSight de la NASA. Este es un video súper interesante sobre cómo se llegó a,
pues poner a este vehículo autómata, también es autómata, y funciona por sí solo porque ya hay unos límites en cuanto a distancia y respuesta. El tiempo que se tarde llevar una instrucción a otro planeta es mucho. Son más o menos 7 minutos, así que en lo que nosotros enviamos una instrucción para que responda el robot, ya ocurrió otra cosa y el robot tiene que tener cierto nivel de autonomía para entonces funcionar de la mejor forma. Y tenemos también lo que son los exoesqueletos, que estos van dirigidos a personas con impedimento que quizás no puedan caminar, no tengan fuerza en los brazos o incluso aplicaciones más militares, en donde vamos a ver que nos ayuda a ganar fuerza de forma instantánea, básicamente. Lo pueden buscar también, les voy a pasar la presentación, así que lo van a tener. Y entonces me habían preguntado rapidito por acá, esta es la plataforma que les había dicho, es una plataforma para estudiantes que puedan en brainly.co, es una red social básicamente, pero utiliza un poco de inteligencia artificial y es como un intercambio de información entre estudiantes alrededor del mundo, así que conecta estudiantes de millones de estudiantes de distintos lugares. Y Cleverbot también es una herramienta que utiliza inteligencia artificial, que era la que les había mencionado ahorita que les iba a decir, donde aquí pueden conversar con un ente que tiene inteligencia artificial. Así que antes de que se vayan, si disfrutó de la presentación, por favor vayan a la página en Facebook y síganos, déjenos un review, eso nos ayuda muchísimo para ver qué fue lo más que les gustó, qué quisieran ver de nuevo, así que